atención médica prehospitalaria que se le da a todos individuos en el momento de prestar el servicio. A su vez, habla de la seguridad que los bomberos y bomberas deben de dar a la ciudadanía en artículo 9 de la Ley de Bomberos y Bomberas de Venezuela. Este indica que el servicio que los mismos prestan es responsabilidad exclusiva del Estado y se encuentra bajo la rectoría del Ejecutivo Nacional. Ellos deben garantizar la sustentabilidad efectiva al prestar el servicio público, bajo el conocimiento y profesionalismo de cada bombero y bombera en el momento de cada emergencia y del tipo de la misma. A su vez, es el cuerpo de rescate más capacitado para atender todo tipo de siniestros y brindar la seguridad ciudadana en un momento determinado. En el artículo 12 de la Ley de Bomberos habla acerca de la misión de los bomberos y bomberas. Y ellos en este artículo lo define como órganos para la prevención y seguridad ciudadana. Son instituciones uniformadas y jerarquizadas sin militancia política, que según lo establecido en la ley y conforme a la Constitución, en conjunto con otros entes u órganos deben actuar coordinadamente. Esto para salvaguardar la vida y bienes en todo el territorio nacional de la ciudadanía, por supuesto. Esto debe ser de manera oportuna y en el 100% de los casos debe ser como primera respuesta, ¿no? En la atención de emergencias. También intervenir en la atención y prevención de desastres, productos de amenaza, eventos naturales, socionaturales, antrópicos o de otro origen. También tienen actuación coordinada con entes competentes en la atención de accidentes aéreos y marítimos, pues que se den dentro del ámbito de su territorio competente. Y en materia de prevención y seguridad ciudadana, pues los bomberos y bomberas en todas sus especialidades actuarán o actúan dentro de su ámbito territorial y pues allí tendrán una participación armónica con actores locales, organizaciones civiles y comunidad en general. El artículo 13 de la Ley de Bomberos habla sobre las atribuciones que tienen cada cuerpo de bomberos, ¿no? Al momento de su actuación, y no solo al momento de su actuación, sino que tienen como el deber de cumplir con esas atribuciones. Pero en cuanto a la atención prehospitalaria, vamos a mencionar algunos de los subartículos que contiene este artículo 13 de esta ley. Por ejemplo, en el renglón 1 habla de algo que ya mencionamos en el artículo anterior, que es salvaguardar la vida y los bienes de las personas ante los riesgos de incendios. No tanto los incendios para el paramédico, pero sí alguna emergencia o eventos generadores de daño, ¿no? Una bien importante que vendría siendo el renglón 3 o el subartículo 3 del artículo 13, atender en la primera respuesta a las emergencias prehospitalarias y prestar el servicio de ambulancia a pacientes enfermos, lesionados y o afectados. También vamos a hablar en el renglón o el subartículo 23, habla de coordinar y apoyar a las brigadas de atención de emergencias que se crean pues en instalaciones públicas y privadas, empresas, ministerios. Y por último, este es el subartículo 28. Habla de una actividad bastante importante, ya que sirve para crear conciencia en cuanto a la prevención y mitigación de riesgos, ¿no? También crea
enseña y capacita a cómo actuar en caso de emergencias, y es de que se debe apoyar a la educación en la capacitación de estudiantes en el nivel básico, medio y diversificado para prevenir, mitigar, como ya habíamos dicho anteriormente, y de cómo actuar ante alguna emergencia. El artículo 22 también lo vamos a mencionar en esta ocasión y habla de las brigadas de atención de emergencias en organismos públicos y del sector privado, que mencionamos en el subartículo 28 del artículo 13. En este artículo se habla expresamente sobre las brigadas de emergencia que deben tener tanto o deben estar conformadas tanto en entes públicos como privados. Estas personas que conforman estas brigadas deben estar capacitadas para la prevención y actuación en caso de estar en presencia de una emergencia controlada en el lugar donde presta sus servicios. Evidentemente estas brigadas, pues como ya mencioné, deben estar conformadas por trabajadores o integrantes de diferentes departamentos administrativos o niveles operacionales. Ya depende de cada empresa o de cada ente. Estos integrantes también pues, podrían prestarle apoyo al cuerpo bomberil en caso de que la emergencia que se esté presentando en ese momento requiera la intervención del cuerpo bomberil. Obligatoriamente estas brigadas tienen que estar registradas en el Instituto Bomberil de su jurisdicción, dependiendo del lugar donde se encuentre el ente o la empresa, a fin de certificar su entrenamiento o capacitación y operatividad. Cada 6 meses también se debe reportar o actualizar este registro ante la Dirección Nacional de Bomberos. Esto hay que mantenerlo actualizado, este registro debe mantenerse actualizado y pues le corresponde a cada cuerpo de bomberos hacer esta tarea en sus ámbitos territoriales. Artículo 91. En este artículo se da lo que es una definición de lo que significa una emergencia, queriendo decir que es aquella que se debe a toda situación crítica que impida el funcionamiento de las cosas o que interrumpa el orden cotidiano de las mismas. ¿Qué quiere decir con esto? Que es todo desastre que provoca o genera víctimas o daños materiales y que deberían ser atendidos principalmente por el cuerpo de bomberos encargados de salvaguardar las vidas de personas y animales, además de los bienes involucrados. Artículo 95. Aquí nos habla del deber que tiene el cuerpo de bomberos de crear un programa que les permita preparar a distintos grupos de bomberos en otros ámbitos o áreas, como lo son emergencias prehospitalarias, rescate, entre otras áreas, lo que permita la correcta formación que les ayudará a prestar una atención más óptima y rápida. ¿Qué quiere decir? Una respuesta rápida a la emergencia en cualquier ámbito o territorio en el que se encuentren. Artículo 96. Quiere decir que el cuerpo de bomberos en sus distintas áreas y especialidades poseen otros medios de rescate operativos para ser utilizados en caso de que las unidades o medios no puedan acceder al lugar del hecho. Artículo 97. Este artículo establece que el cuerpo de bomberos tiene como responsabilidad la búsqueda, el rescate y salvamiento de las personas que se encuentren aisladas en parques nacionales o zonas montañosas. Igualmente se podrá activar cuando se necesite el apoyo para otros organismos. Artículo 98. De acuerdo a este artículo, el cuerpo de bomberos tiene la capacidad de actuar en el momento que se necesite el rescate de personas o animales que no puedan salir por sus propios medios de espacios acuáticos. Cuentan con los equipos necesarios para el rescate y salvamiento. Artículo 99. Este artículo establece que el cuerpo de bomberos tiene la capacidad de actuar en el rescate de personas o bienes en situación de emergencia.
que se encuentren en edificios, espacios acuáticos o zonas montañosas, que no puedan ser evacuados vía terrestre y se tenga que utilizar medios aéreos como helicópteros. Artículo 101 de la Ley de Bomberos habla sobre los puestos de comando de operaciones que se deberán activar en caso de presentarse un evento que por su naturaleza pues requiera de una respuesta mucho más efectiva que lo usual. Este serviría para controlar incendios, prestar una atención prehospitalaria oportuna, incluso realizar algún rescate o alguna otra operación que corresponde con el servicio bomberil. Artículo 107 de la Ley Orgánica de Bomberos hace referencia a la actuación de los bomberos y bomberas universitarios como un programa de extensión universitaria permanente, donde deja claro que estas actuaciones se verán limitadas a las áreas y o establecimientos que estén dentro de las instalaciones de dicha universidad. Aún con esta limitación, existen acuerdos de cooperación que se pueden establecer con los cuerpos de bomberos de la localidad donde se encuentra esta institución estudiantil, pero siempre bajo ninguna circunstancia los bomberos universitarios van a poder sustituir a los bomberos adscritos a la administración pública. Y el artículo 113 define lo que sería la atención primaria como un acto dirigido a personas que estén enfermas, que presenten una condición médica o una condición de salud, que estén lesionadas por causa de algún incidente, para garantizar su vida y salud, trasladándolo a un centro de salud más cercano y que por supuesto cuente con los equipos y el personal capacitado para atender a ese paciente según sea la condición médica en la que se encuentre. Y el artículo 113 define lo que sería la atención primaria como un acto dirigido a personas que estén enfermas, que presenten una condición médica o una condición de salud, que estén lesionadas por causa de algún incidente, para garantizar su vida y salud, trasladándolo a un centro de salud más cercano y que por supuesto cuente con los equipos y el personal capacitado para atender a ese paciente según sea la condición médica en la que se encuentre. Protocolos estandarizados de actuación. Artículo 114 indica que los bomberos y bomberas y profesionales en atención de emergencias prehospitalarias están facultados para la aplicación de las técnicas dirigidas a salvar y preservar la vida de las personas enfermas, lesionadas, atrapadas, incomunicadas, mientras se realiza el rescate o durante el traslado hacia un centro de salud. Y para ello se guían de protocolos que están diseñados para cada una de las emergencias. Profesionales que actúan en la atención primaria de las emergencias prehospitalarias. Artículo 115. En este artículo la ley indica todos los profesionales que están adscritos a los cuerpos de bomberos y bomberas, que actúan en la atención primaria de las emergencias prehospitalarias. Entre ellos están los bomberos profesionales asimilados con carácter remunerado, que sean médicos, los bomberos profesionales licenciados y técnicos superiores en emergencias prehospitalarias, los profesionales civiles, así como los bomberos profesionales de la salud y los bomberos que tengan formación en soporte básico o avanzado de vida. Aplicación de tratamientos para preservar y salvar la vida. El artículo 116 capacita a todo el personal profesional de emergencia prehospitalaria para aplicar el tratamiento necesario en la atención prehospitalaria que requiera según la situación, así no disponga de una supervisión médica. Artículo 117. Establece que la atención de emergencias prehospitalarias cuenta con ciertos niveles, los cuales se dividen de la siguiente manera. Emergencia prehospitalaria 1. Soporte básico de vida, o también conocido como SBB. Serían aquellos procedimientos de primeros auxilios no invasivos, es decir, sin el uso de equipos o materiales médicos especializados, necesarios para